¿Te ha pasado que llevas años ignorando el debes dormir más, debes comer mejor, hasta que un examen de sangre o un diagnóstico médico te obliga a hacerlo? Pues bienvenida al club. Hay muchas como tú. Hoy vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de esta bofetada que nos da la vida cuando ya el autocuidado no es un deseo, sino una prescripción médica que nos obliga. Porque a veces no nos cuidamos por amor propio, sino por el puro susto. Bienvenidas a otro video del canal. Cuando llegamos a la confrontación de la inmortalidad de los 30 versus el muro de los 40 o más. Acostumbradas a vivir con el cortisol alto, exceso de café, múltiples tareas y poco sueño, pues la perimenopausia nos llega como una lupa que no admite ningún otro mal hábito en nuestras vidas y empieza a corregirnos estos hábitos que hemos llevado durante años. Y empieza el cuidado para que no nos duela algo en vez del cuidado para sentirnos mejor. Muchas aún no entendemos el autocuidado para sentirnos bien. Pues llega el día en que el médico te mira y te dice, o bajas el ritmo o tu estrés se va a disparar. Tu cortisol, tu azúcar en sangre no va a disminuir si no bajas el ritmo. Tu presión arterial no va a aguantar más. Y resulta que empiezas a hacer ejercicio ya no para entrar en los jeans o para verte mejor en ese traje de baño, sino para que tu hígado vuelva a funcionar mejor, para que no te afecte la respiración a subir o bajar escaleras, para que tu nivel de azúcar en sangre se mantenga en un nivel óptimo y no tengas un pico de glicemia. Y entras en este duelo en el que todas entramos, donde tenemos que admitir que no somos invencibles. En mi caso personal fue la deficiencia de vitamina B12 y de hierro. Después de años de mala alimentación forzada por la situación de mi país, donde viví cada uno de mis embarazos en esta decaída económica y muchas veces no cumplía con la suplementación del embarazo de forma correcta. No tenía consumo proteico, prácticamente era nulo, muy escaso. Escasez no solo de comida, sino de productos farmacéuticos, escaso sueldo, la pandemia. Todo esto se fue sumando en un estrés a mi cuerpo, donde fue acumulando este déficit de su déficit nutricional. Cuando asistía a los médicos y me veían caminando y hablando normal, ignoraban los síntomas que les refería una y otra vez, que me mareaba con facilidad, que al estar de pie muchas veces me iba de los lados, que llegaba a ver borroso, que mis periodos empezaron a cambiar de ser escasos en algunos momentos y en otros con mucho flujo, al punto de quedar en cama casi desmayada, que se me bajaba la presión arterial 3 o 4 veces al día, que en ese momento no sabía qué era eso, solo sabía que mis labios se blanqueaban y mi cuerpo sentía como que se iba a desfallecer. Múltiples veces fui a mi consultorio buscando ayuda en estos hospitales públicos, donde un día te atiende un doctor y el otro te atiende uno diferente. Y casi siempre era la misma rutina. Me tomaban la presión arterial y no hallaban nada. Mm, Me tomaron incluso exámenes de sangre y no hallaban los motivos de mi malestar. Y como era una consulta normal, me mandaban a casa y me decían que era hipoglucémica. ¿Qué quiere decir esto? Solo por un examen de azúcar en sangre que me salió una vez en 62. La tenía baja para los rangos normales. Solo por ese examen me diagnosticaron hipoglucemia. Me mandaron a comer cada 2 horas o 2 horas y media, que
es horrible cuando no tienes apetito y tienes que comer por obligación. Como aún estaba en la época de escasez, en ese tiempo estaba aún más agudizada. Lo que podía comer eran mayormente carbohidratos y no de la mejor calidad. Esto lo que hizo fue hacerme aumentar de peso en pocos meses y aún así no sentía ninguna mejora. Aunque comía cada 2 horas o cada 2 horas y media máximo, si no comía exactamente cada 2 horas, pues venían los síntomas y cada vez peor. Llegué a ir a emergencias incluso en 2 o 3 ocasiones. En una fue donde más me preocupé porque tenía taquicardia, sentía mucha taquicardia. Llegué a una sala de emergencias, me tocándome el pecho porque ya me dolía de la velocidad que sentía mi corazón. Me hicieron esperar y tranquilizarme porque supuestamente pudo también alterarme el camino para llegar al hospital. Después de haber esperado más de 15 minutos, me hacen un electrocardiograma y tenía mis pulsaciones variaban entre 140 y 170. Pero no consigo la cardióloga ningún tipo de... Me dijeron que no consiguieron ninguna patología en mí y me mandaron a casa. Solo me refirieron que debía ver a un cardiólogo lo más pronto posible porque no sabían el origen de mis palpitaciones. A los meses yo decidí ir a una jornada de esterilización, o sea, a hacerme una cirugía donde cortaran mis trompas para no tener más hijos. Y entre las evaluaciones preoperatorias aún yo continuaba con estos síntomas. Se lo refería a cada uno de mis médicos y me decían, pero todo sale normal, tranquila, después vemos eso después que te operemos. No se preocuparon por identificar qué era lo que estaba pasando. Hasta que hubo una doctora del área de emergencias que me examinó y me dijo que no era lo que me habían dicho. Ya me había visto un cardiólogo y me dijo que todo estaba bien. Y me habían visto todos estos especialistas antes de practicarme esta cirugía. Pero esta doctora prestó atención a todos estos informes anteriores y se dio cuenta de que no era hipoglucemia, pero tampoco sabía qué era lo que me estaba pasando. Y aunque llegué a emergencias 2 veces después de esta y me atendieron otros médicos, tampoco supieron qué decirme. Entre la angustia por lo que sentía y porque mis hijos eran pequeños, aún lo son. De esto con mi madre y con algunas personas cercanas a mí. Y como mis periodos estaban cambiando y eran irregulares, empecé a consumir productos para subir mi hemoglobina porque llegaron a ser de flujo alto. El flujo era abundante y los sangrados continuos. Teníamos temor de que se me bajase mucho la hemoglobina. Entonces empecé a comer que sí, hígado de res, jugos que subiesen y jugos para subir la hemoglobina. Esas recetas de las abuelas y de las madres que nunca faltan en los hogares venezolanos. Un día a mi madre se le ocurre, ¿por qué no te inyectas una vitamina, un complejo B o un multivitamínico para ver si esto te ayuda en algo? De todas maneras, ¿qué daño puede hacerte? Solo son vitaminas. Yo incluso creo que me mandó esa inyección y yo corrí el riesgo y me puse la inyección. Resulta que después de haberme puesto esta inyección, automáticamente empecé a sentirme mejor. A las pocas horas empecé a sentirme mejor. No me sentía 100%, pero me sentía como un 40% mejor. Y dije, aquí está pasando algo. Debo colocarme otra o debo comprar suplementación en pastillas y probar. A la semana me volví a colocar otra inyección de vitamina y resultó de la misma manera. Me sentí aún mejor. Entonces decidí
buscar esta suplementación de vitamina B, hierro y ácido fólico, vitamina C, y lo tomé por un lapso de 2 meses continuos. Y esto me ayudó muchísimo a recuperarme. Tengo otro video que cuando hubo la pandemia nosotros también tuvimos COVID. Mi esposo se vio grave y a mí me atacó de manera psicológica, con dolores de cabeza, y me dio horrible temor de salir de casa. No podía salir de casa, ni siquiera a la puerta, sin que todo el cuerpo me temblara y hubiese mucho nerviosismo. Incluso de todos estos años después, aún a mí me cuesta salir sola de casa. Salgo solo a los alrededores, no a lugares muy lejanos, porque esto me afectó muchísimo. Y mezclado con los síntomas que me dieron después de esto, de que no, de este déficit vitamínico, a mí me daba muchísimo temor salir, porque muchas veces al salir a la calle, sobre todo cuando subía escaleras o cuando estaba en lugares altos, esto me causaba como mayores mareos y me bajaba la presión arterial. Hasta que hice esta suplementación por 2 o 3 meses de estas vitaminas y me ayudó muchísimo. Ahí entendí que muchas veces, ahí entendí lo importante de la suplementación, y ahora lo hago con de manera más continua y más consciente. No, aún no lo hago todo el tiempo, aún no me alimento como debería hacerlo, porque yo aún vivo en Venezuela y me cuesta mucho por nuestras situaciones económicas el lograr a ese nivel estable todavía, pero cada vez trato de esforzarme para hacerlo más. Por eso quise hablarles de este tema hoy, porque a veces estos sustos donde nuestra salud se ve perjudicada y no sentimos el apoyo de los médicos que consultamos, nos trae aún más desesperación. Entonces debemos ser conscientes y tomar las decisiones correctas con respecto a cómo vamos a manejar nuestro autocuidado. También causó un rechazo en mí hacia los hospitales públicos, porque yo sentía que eran por las prisas o porque tenían colapsos de pacientes, que no fui bien atendida y no tenía los recursos en esos momentos para buscar una atención privada. En algunos sitios privados tampoco recibimos esta atención específica y especializada que necesitamos. Por eso les he comentado en otros videos que debemos estar en búsqueda de ese profesional dedicado que nos ayude a lidiar con todas nuestras preguntas durante la perimenopausia y la menopausia. Y tuve que por mis propios medios ir probando cada uno de los tratamientos que me mandaban e incluir en mi nutrición muchas cosas que había dejado de lado. Hasta que llegó el día de que suplementé la vitamina B12, el hierro y el ácido fólico, y empecé a ver cambios en mi salud. Y entendí que mi suplementación y alimentación no era un lujo, es parte de la responsabilidad de mi autocuidado. Ahora, como tu amiga detrás de la pantalla, te digo, deja la culpa de lado y no sigas pensando en por qué no empezaste antes a cuidarte. Lo importante es que lo sabes ahora y que puedes empezar a tomar las riendas de tu cuerpo, de tu vida, y de sentirte y verte bien. Si empezaste tu autocuidado por miedo, pues es hora de que agarres ese impulso y lo puedas transformar en un autocuidado que te cause placer, de entender que estás construyendo un mejor futuro para ti. Aprende a celebrar tus pequeñas victorias y de convertir esa pastilla obligatoria que debes tomarte en un ritual de decirte a ti misma: lo hago porque me importas, porque me importa tener salud y bienestar. Cuidarse por una prescripción médica es un despertar forzoso. Sí, es doloroso, pero al final de cuentas es un despertar. Y lo importante es que estemos tomando acción para ir hacia lo mejor.
Cuéntame en los comentarios cuál fue ese diagnóstico que te llevó a este despertar. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y recuerda, estamos juntas en esta perimenopausia real. Bienvenida a la comunidad y te espero en el próximo video.